Bueno, estoy en el aeropuerto de Santiago y hoy día voy a viajar a La Serena con la empresa JetSmart. Este es un pasaje que me costó 12 luquitas, súper barato. Lo compré con una oferta, entonces este va a ser un viaje súper económico hasta La Serena, pero también súper interesante, ya que es la primera vez también que voy a viajar con JetSmart dentro de Chile. Entonces, a ver también qué tal es la experiencia y qué tal es este vuelo de algo así, creo como una hora hasta La Serena. Es un viaje cortito y vamos a ver qué tal. Yo en realidad no despacho equipaje, ando solamente con una mochila. Es un viaje bien livianito, pero quiero igualmente mostrarles acá el lugar donde uno tiene que despachar equipaje en caso de que uno ande con una maletita, algún bolso. En esta parte del ingreso del aeropuerto uno se acerca donde están las ventanillas de JetSmart, que son estas de acá. Entonces uno acá despacha el equipaje, ahí lo pesan, le colocan una etiqueta y ya con eso uno se olvida del equipaje y se va al destino. Bueno, la otra vez pasé por acá de largo y me confié con lo que decía la tarjeta de embarque, que era una puerta distinta a lo que decía la tele, digamos, la pantalla. Entonces, claro, viajamos con JetSmart a La Serena a las 8:08 de la mañana. Entonces dice que hay que ir a la puerta A16. Entonces vamos a ir a ese lugar y así nos vamos a la segura para que no les pase como me pasó a mí otra vez, que me confié en el vuelo a Punta Arenas, que también está, por cierto, acá en el canal. Pueden verlo, de hecho ahí les voy a dejar una tarjetita para que le echen una miradita. Que yo me confié con lo que decía la tarjeta de embarque. Me fui a una puerta que no tenía nada que ver con lo que aparecía en la pantalla con la información oficial. Entonces, claro, es importante al llegar al aeropuerto siempre mirar cuál es la puerta de embarque, para que no les pase eso de que llegan a una puerta y ahí no hay nada. Y sinceramente nunca estuve por acá, descubriendo un poco más del aeropuerto de Santiago. Muchos viajes con niños menores de 2 años acercarse a la puerta a promover por su acceso y atención. Seguimos caminando, ahí está la A14, A16. Acá está la gente, de hecho ya está formada para el embarque. Sí, de hecho ando un poco atrasado en realidad. Son las 7, ¿cuánto? Son las 7:20 y algo, creo. Y el embarque ya había comenzado, estoy recién llegando. Ahora empezamos con el embarque. Ahí está el avión y vamos caminando ya. Hola, buenos días. Bueno, todavía quedan personas que están embarcando, pero ya danse las últimas porque éramos nosotros los últimos que faltaban y ya, estamos acá en el asiento. Este es entonces el asiento de nuestro vuelo. Tenemos acá una mesita desplegable, chiquitita, pero está bastante buena. Acá hay un posavasos, está bastante buena. Aquí abajito hay un espacio de almacenamiento, también está bastante útil para cosas pequeñas. El asiento lo encuentro que igual está bueno, porque igual me queda un poquito de espacio como para, digamos, poder mover las piernas con libertad. Y el asiento, eso sí, el asiento no es reclinable,
pero yo diría que para un vuelo de 1 hora, que es más o menos lo que dura hasta el viaje entre Santiago y La Serena, yo creo que está bastante bien, está bastante bien. Un viaje cortito, entonces creo que el asiento está bien, está más cómodo acá. Y esta es la vista que tenemos para afuera del avión. Bueno, yo compré el asiento de ventana, ese me costó 5.800 pesos más. Entonces el vuelo total me salió por 17.000 y algo, como 18 luquitas. Pero el vuelo en realidad vale 12 lucas, o sea, 12.500 la tarifa base. Y como yo elegí el asiento, me quedó por 18 luquitas, 17.000 y algo creo. Pero que sigue siendo un buen precio en realidad. Our flight, please do not forget to turn off electronic devices or keep them in airplane mode. Thank you. Pasajeros, muy buenos días. Mi nombre es Gino Vitali y estaré a cargo del vuelo el día de hoy. En nombre de JetSmart y de toda la tripulación, le damos la más cordial bienvenida a bordo. Ahora les pedimos por favor prestar atención a las instrucciones de seguridad, excepto en las primeras filas y salidas de emergencia. Las mesas deberán estar aseguradas. For takeoff, hand luggage will be stored in the overhead compartments or under the front seats, except in the front rows and emergency exits. Muchas gracias y disfruta tu vuelo con JetSmart. If you have any questions, please check the safety information card located in the pocket in front of you. Thank you. Yo encuentro sinceramente que el rodaje por las pistas del aeropuerto de Santiago es un poco extensa, pero fíjense que aún así el viaje sale a cuenta porque entre Santiago y La Serena, al menos lo que es la parte en vuelo, es de aproximadamente 1 hora. De hecho, en el caso de este viaje, la parte en vuelo duró 58 minutos. De Santiago salimos a las 8:14 y llegamos a La Serena a las 9:12. La distancia que registré con mi teléfono fue de 438 kilómetros, que aunque parezca que no es tanto, este mismo viaje en bus toma alrededor de 6 a 7 horas. Cuando despegamos de Santiago lo hacemos hacia el sur, por esa razón es que se ven los Andes de fondo, pero el avión se da una vuelta y ya estamos rápidamente yendo hacia La Serena. Un detalle importante de volar con JetSmart es que aunque es un vuelo muy económico, hay que tomar en consideración que en esta empresa no se ofrece ningún tipo de alimentación. En este caso yo me traje de mi casa un pan amasado con huevo, que ese fue hoy día mi desayuno, y la verdad les digo que estaba bastante bueno. Entonces ténganlo en consideración, en JetSmart no hay alimentación. El vuelo entre Santiago y La Serena es tan cortito que luego de 20 minutos de viaje ya estamos sobrevolando sobre la cuarta región. El piloto del avión comienza a despedirse y agradece gentilmente a todos los pasajeros por haber preferido volar con JetSmart. Desde la ventana del avión vemos Punitaqui, que es uno de los primeros pueblos de la cuarta región que íbamos a ver desde el avión,
Después de eso pasamos por Sobre Ovalle, que es también ahí la ciudad que se ve en la parte inferior de la pantalla. Y ya después de esto comenzamos con todo lo que es el proceso y maniobras para el aterrizaje. El avión comienza a perder altura, a disminuir su velocidad, se nos pide a todos los pasajeros que tengamos puesto nuestro cinturón de seguridad y acá el avión ya comienza a acercarse rápidamente al aeródromo de la Florida, ubicado en La Serena. Y ya estamos en La Serena, ahora voy a hacer el desembarque. Creo que soy el último en bajarse. Voy a bajar por la parte de atrás del avión. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Llegamos a La Serena. Fue un viaje tranquilito, muy tranquilo. Algo así como 1 hora de vuelo, 1 hora 10, 1 hora y fracción. Está fresco, frío, está frío pero no helado. Que estuvo muy bueno. Realmente me lo pasé bien, me gustó el viaje. Fue muy cortito sinceramente, pero ya estamos en La Serena. Y bueno, espero que el video les haya gustado mucho. Yo lo dejo por acá y nos veremos en el siguiente episodio.